Salir de Cuba para ir a vivir a un país tan diferente como España ha sido un reto. Pero todo va saliendo muy bien. Hoy te quiero contar parte de cómo ha sido ese proceso y 4 cosas imprescindibles que necesité al llegar. Lo primero y más importante es claramente el tema de la vivienda, porque cuando uno llega debe tener un lugar donde quedarse, donde dormir. Y si bien no es que no hayan ofertas, porque ofertas sí hay, lo que me ha parecido impresionante es lo complejo que se vuelve, porque cuando tú contactas a esos anfitriones a veces no te responden, pero en la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que ponen demasiados requisitos. Y cuando digo demasiados requisitos, es demasiados requisitos. Yo imagino que esta es una situación que se debe haber agravado por temas quizás de ocupación o la economía. Ya poco a poco me voy poniendo al día con los asuntos de la sociedad española. Lo que sí les digo a las personas que están buscando alojamiento, que para largas estancias no busquen en Airbnb. Según los cálculos que yo he hecho, suele ser más caro Airbnb que buscar en otras plataformas ya de España como Idealista o como Fotocasas, o quizás haya muchas otras más. Ya vi que la habitación, por el tamaño que tiene, dio bastante de qué hablar en videos anteriores, pero ya les digo, lo que necesitaba era un lugar a donde llegar, y la foto que me enseñaron la vi sacada con una cámara con el lente amplio. Ustedes saben que todo se ve más espacioso cuando se hace con ese lente, pero nada, supongo que en algún momento cambiaré para un lugar pegado más al centro, si me conviene, en dependencia de los precios. Para las personas que vienen por una corta estancia, Airbnb me parece que sigue siendo la mejor opción. He leído que en Barcelona esto se está convirtiendo en un problema y que están pidiendo demasiada documentación a los huéspedes que se van a rentar en este tipo de alojamientos. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro video. Una cosa muy importante para pagar y hacer gestiones, ya que habiendo salido de Cuba no tengo tarjeta de crédito, es hacer una cuenta bancaria y obtener una tarjeta de débito. Una carta para el señor Jorge Luis. Vamos a ver qué dice esto. Ya tengo tarjeta. La verdad es que aquí todo funciona maravillosamente bien. Solamente pasó un día. Aquí está la tarjeta. Genial. Yo me quedo frío. Bueno, realmente no me quedo frío, ¿no? Uno se queda frío con las cosas de Cuba, donde la tarjeta se demora hasta 15 días. Qué cosa, caballero. Ahora lo que me queda, y díganme si estoy correcto, es hacerme una tarjeta virtual para empezar a comprar cosas por internet de manera segura. Déjenme saber ustedes aquí abajo en los comentarios y denme otros consejos más de cómo hacer que mis trámites y mis procesos para tener una estancia más fácil aquí en España fluyan más rápido. Estoy atento a todos sus consejos. En un video anterior les mostré el lugar donde yo me estaba quedando y sé que se deben estar preguntando cuánto me cuesta ese lugar. Bueno, aquí les digo el precio. 450 euros al mes. No estoy muy seguro si es caro o es barato para el barrio en el que me estoy quedando y para el tamaño que tiene la habitación. Pero bueno, de cualquier manera, recomiéndenme ustedes lugares que sean económicos y que sean, a menos que tengan un clima un poco más cálido. Yo al final prácticamente no voy a parar en la casa en donde voy a estar rentado. Mi trabajo yo lo puedo hacer en la cima de una montaña siempre que tenga conexión a internet. Así que es muy posible que pronto me vean por allá, por sus comunidades autónomas, por sus provincias, por sus municipios. Ya nos veremos por allá. Ya saben que me interesa recorrer toda España y un poquito más. Da mucha tranquilidad vivir en un país donde una de las necesidades más básicas ya está resuelta. Cuando no tienes que preocuparte por qué comer, tu mente se libera para enfocarse en otros aspectos de la vida. Algo que he escuchado mucho es que en comparación con otros países, aquí en España se come bastante sano. Y no se preocupen que ya estoy cambiando la dieta. En otro video les mostraré. Variedad hay. Si ha subido de precio o no, ya ustedes me dirán.
Voy a buscar un lugar tranquilo en donde sentarme porque en este lugar que estoy hay demasiado ruido. Me llevo un micrófono de una marca, pero ando sin él arriba, así que yo no sé qué pasa, que cada vez que empiezo a grabar también empieza a llover. Madrid tiene un clima extraño. Ahora les cuento más. Bueno, pensé que iba a escampar, pero nada. Este es el clima que tenemos en Madrid. Me imagino que el sol salga a eso de las 3, 4 de la tarde aproximadamente. En estos días se está poniendo sobre las 9, 9 y 30 de la noche, por ahí. Bueno, le digo noche por las costumbres de Cuba. Yo sé que aquí no se le dice noche. Otra cosa que tengo, además de la tarjeta de banco, que es muy importante, esto que les voy a decir es muy importante para ahorrarse dinero, no solamente para el que viene a hacer turismo, sino para el que se va a quedar por un tiempo. Es la tarjeta de transporte, que ya la tengo ya. Y además, una buena noticia que les voy a decir ahora en un minuto. Porque si cada vez que vas a entrar en el metro o vas a montarte en un autobús, vas a pagar con tu tarjeta por ese viaje o en efectivo, te va a salir bastante caro. Así que lo mejor es hacerse la tarjeta. Bueno, para los que vienen por un tiempo determinado, se la pueden hacer en cualquier estación, solicitan una nueva temporal y ahí la pueden recargar. Al menos eso fue lo que yo hice tan pronto llegué, bajándome del avión, comprar una de esas tarjetas. Y después, a los días, me hice la oficial. Miren qué interesante esto que hay aquí en los parques. Imagino que es para que las personas mayores vengan a darle movimiento a sus piernas. Eso tiene Madrid, que es bastante verde. Eso me gusta mucho. Y me gusta mucho porque da sensación de paz y de tranquilidad. Bueno, les comento lo bueno. Y lo bueno llega por partida doble. Quiero compartir con ustedes algo que me llegó en un día de sol y que me puso muy feliz. Bueno, me acaba de llegar un paquete que no esperaba. Qué cosa más rara. Un paquete no esperado. ¿Será una bomba? Uy, mi estómago creo que sonó. Es el hambre que tengo. ¿Será mi última grabación para YouTube? Vamos a ver. Miren qué bonito, familia. Vaya, hasta se me eriza la piel y todo. Con dedicatoria. Sepan que este libro va para mi escasa colección de cosas que tengo que aprecio realmente. Vistas únicas de Cuba. Vaya, me da hasta pena romper esto, de verdad. No lo quiero ni romper. Creo que... Bueno, ya veo que no se rompe. Anda. Qué bonito, familia. De verdad que aprecio mucho esto, de verdad. Lo aprecio de verdad. Wow. Sepan que realmente estoy maravillado. Estoy casi en shock. Primeramente por haber recibido este regalo y segundo por lo bonito que está este libro. Voy a enseñarles algunas imágenes. Bueno, aquí de todo hay aquí. Más o menos para que se hagan una idea de qué es lo que tiene el libro. Y esto parece ser Piñares. Genial, de verdad fantástico. Sepan que no le estoy dando promoción al libro, no me lo mandaron para darle promoción,
pero lo voy a ver, ya me ha impresionado solamente de haberlo recibido, de tenerlo en mis manos, un libro pesado, tapa dura y bastante grueso. Lo voy a revisar y ya les contaré qué tal, pero definitivamente esto va para mi colección de cosas que me han regalado mis seguidores, que aprecio de verdad. Y quizás la mejor manera de hacer este video no era sin camisa, pero es que lo acabo de recibir ahora mismo y no quise grabar esto después para no perder la emoción. El empadronamiento fluyó bastante bien, que esto es un trámite esencial, fundamental, y eso ha fluido bastante bien. Eso es una buena noticia. Por lo demás les comento que todo lo demás que estoy haciendo va fluyendo, como digo yo, viento en popa. Ya los mantendré actualizados en los próximos videos. Me pasó una cosa rara, una situación un tanto incómoda, que voy a compartir con ustedes en un video, en un próximo video. Que no sé si sea algo común que sucede aquí todo el tiempo, pero esto es bueno que lo sepan las personas que piensan venir acá. Ya saben que me estuve dando un paseíto por Andalucía y esos son los próximos videos que les voy a poner. Así que cuando les muestre lo que hice durante la noche en Madrid, sepan que esto es un video que grabé ya hace 2 semanas atrás. Pero bueno, igual se los voy a mostrar porque considero que es una cosa importante que deben ver para que me den su opinión. Voy a seguir compartiendo con ustedes cómo van siendo mis experiencias y mi proceso de adaptación para que de alguna manera les sirva de guía a esas personas que quieren conocer este país o que sencillamente han tomado la decisión de venir a vivir acá. Así que nada, si este video te pareció interesante, déjame un like que es de gratis, comparte este video con tus amigos y familiares y si no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que nuestra familia continúe creciendo y nuestro canal le llegue a más personas. Familia, los quiero. Nos vemos en un próximo video, posiblemente ya no desde Madrid, sino desde Andalucía.